En este siguiente video tutorial vamos a concluir con el tercer proceso del módulo donde nos vamos a situar en este momento de expedientes de gasto PPR y SNIP, que es un módulo complementario a, como ya lo dijimos, al de preorden y proceso de compra para casos específicos de ejecución del gasto. Entonces vamos a darle clic y ya estamos situados en expedientes de gasto PPR y SNIP. Vamos a iniciar ubicándonos en procesos y seleccionando la tercera opción que indica COM-RDP, compromiso, regularización del devengado y pagado. Esta gestión, la característica es que, a diferencia que el CID y diferencia del COMDEV, esta no genera pago, porque como su nombre lo indica, es una regularización del devengado. Quiere decir que para poder utilizar esta gestión de gasto, tuvo que haberse realizado un desembolso de tipo contable que no ha afectado presupuesto. Por lo tanto, esta gestión como RDP está diseñada para poder ser utilizada con cualquier renglón de gasto y poder regularizar aquellos anticipos contables que hayan sido otorgados con base a algún convenio o a un contrato previamente autorizado. Entonces, a eso o para ese fin está creada la gestión con RDP para regularizar gastos que fueron efectuados anteriormente. Entonces damos clic y en esta oportunidad, como su nombre, su apoyo lo dice aquí, este tipo de gestión será utilizada para todos los grupos de gasto que ejecuten por regularización, como por ejemplo fideicomisos y o convenios. Esto es algo importante porque el sistema les va a solicitar un código o un número de convenio o un código o un número de fideicomiso. Quiere decir que tiene que estar este documento de respaldo previamente autorizado para poder utilizar esta gestión con DEB. A fines de este ejemplo, vamos a utilizar esta que tenemos aquí, que sería la gestión 399-311-84, y que se refiere o está a favor de este NIP 1184-6135 y se refiere a regularización de gastos de insumos adquiridos a través del convenio suscrito entre el ICS y UNOPS, con base al Acuerdo 41-2019 de gerencia, Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo de Convenios suscritos entre el Instituto y organismos internacionales 2020. Tiene creado un NOG, ¿verdad? Que se hizo previamente en Guatecompras, de acuerdo a la modalidad de compra que está contemplada en la ley para este tipo de gestiones entre negociaciones entre organizaciones internacionales y está en estado aprobado. Ya está financiada como lo establece aquí el chequecito que miramos y no tiene ninguna reversión parcial ni tampoco ninguna reversión total. ¿Ok? Entonces, para iniciar, esto funciona similar al COMDEV, donde se hace primero la etapa del compromiso y luego la etapa de la regularización del devengado. Para crearla, entonces, o llegar hasta donde estamos, igual se tuvo que haber creado y autorizado una gestión. Y luego se tuvo que haber presupuestado, ¿verdad? A través de esta pestaña, agregando fuentes, generando el compromiso y aprobando el compromiso. Vamos entonces a consultar la gestión. Y aquí nos va a pasar a la siguiente pantalla donde nos da la modalidad de compra que tuvo que haberse definido. Aquí se definió que es mediante concurso. Entonces quiere decir que tuvo que haber existido este NOG que tenemos acá. Y al haber digitado el NOG nos trae toda la información que fue creada o consignada en el sistema Guatecompras. El NID del proveedor, el nombre del proveedor, que en este caso es UNOPS, Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas. La información relacionada con el mismo, el método y el submétodo de compra, adquisición por convenios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, OICS, artículo 44, el inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado. Es un caso de excepción. El concepto que ya lo leímos anteriormente y el monto que en este caso son 55.032.58 quetzales que se están regularizando para que tengan afectación presupuestaria a través de esta gestión con RDP, que es una de las alternativas que tiene el sistema informático de gestión SIGES para estos casos de regularización. En la parte inferior de la pantalla vemos el detalle de insumos agregados a la gestión. Como lo decía anteriormente, en esta gestión pues, se puede aplicar o afectar cualquier renglón de gasto, sea con insumo o sin insumo. En este caso fueron renglones o
renglones de gasto con insumo. Aquí vemos el detalle. Aquí está el código, el renglón presupuestario, perdón, y el nombre del insumo. Aquí no muestra el código, sino el nombre del insumo. En este caso, Carvedilol, las características, la presentación, el centro de costo, Hospital General de Quetzaltenango, el subproducto al que fue afectado, afiliados y beneficiarios pensionados adultos atendidos en el servicio de consulta externa, ¿verdad? Más todo lo que indica aquí. La cantidad adjudicada son 25.000 unidades de este insumo, Carvedilol, que hacen un total de 5.200 quetzales a un valor unitario de 0.2080 quetzales, ¿verdad? O sea, 20 centavos cada tableta en este caso, ¿verdad? Entonces la multiplicación de 25.000 unidades por este valor unitario nos da un total de 5.200 quetzales, que es el mismo valor que se tiene que afectar presupuestariamente. Presupuesto 5.200. Y así, de la misma manera, se trabajan o se ingresa el detalle de cada uno de los insumos, si fuera el caso de que van a integrar esta regularización. En este caso ya tenemos catéter también. Si seguimos bajando, tenemos catéter intravenoso, electrodo de retorno, catéter intravenoso, que es otro tipo según sus características, vendaje, recipiente para descartar material punzocortante y electrodo de retorno. Entonces ahí están todos los insumos y a qué subproductos fueron afectados, en qué cantidades, a qué valor unitario y por lo tanto un valor total. Al final, la sumatoria de todo este detalle de insumos entonces tendría que cuadrar o debe cuadrar para que nos permita concluir la gestión con el monto total del gasto que se consignó en Guatecompras de 55.032.58. Entonces aquí vemos que ahí contiene el detalle de insumos o si fuera el caso renglones sin insumo que se están regularizando a través de esta gestión o que se pretenden regularizar. Entonces, posteriormente a eso, como ya dijimos, se agotaron las etapas de la presupuestación y si eso fue así, tendríamos que poder ver el reporte del CUR al nivel de compromiso. Efectivamente, aquí nos creó el CUR número 9481. Aquí está, que es una clase de registro COM, NOR-OGA, a nivel de aprobado, por el valor de 55.032.58 asociado a esta gestión. Entonces, si lo vamos a ver, vamos a darle a imprimir y tendría que, al generar aquí, descargarnos el CUR de compromiso identificado con el número 9481 y asociado a la gestión 399-311-84. La diferencia en esta gestión ComDev es, como les decía, esto es lo importante de esto y lo que hace la diferencia es que no va a generar un pago a través de tesorería en Sicoin, emitiendo un cheque o generando una transferencia electrónica, sino que simplemente va a servir esta gestión para poder dejar afectada la asignación presupuestaria, porque si no, pues el nivel de ejecución no sería objetivo al momento de evaluarlo, se quedaría nada más como un gasto a nivel contable. Entonces esta gestión sirve para poder regularizar el presupuesto y en este momento a nivel de comprometido. Entonces esperaríamos que nos genere o descargue el CUR a nivel de compromiso. Está tardándose un poquito. Y posteriormente, al igual, y esto es muy similar a la gestión ComDev que vimos anteriormente, tendríamos que agotar la etapa de la liquidación y la regularización del devengado. Sería en este caso, ya sería no un CUR de devengado como tal, sino que un CUR de regularización del devengado, para que se hayan agotado las dos etapas de la gestión. En este caso nos está bajando en este momento el CUR de compromiso. Vamos a abrir el archivo y efectivamente aquí lo tenemos, clase de registro comprometido, ¿verdad? Que es a través de un convenio de pago. Es el acuerdo 41-2019 el respaldo, ¿verdad? Como lo decía. Nos crea un número de CUR, nos crea que el beneficiario en este caso fue la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS.
Aquí están las partidas presupuestarias que se están afectando a nivel de compromiso. El renglón 266 con 5.200 y el renglón 295 con 49.832.58 para hacer el total de 55.032.58. La descripción, que ya la habíamos visto, y la firma electrónica que aprobó este comprobante. Entonces aquí volvemos a la pantalla anterior y ya tenemos agotada la etapa del compromiso. Vamos a volver a ingresar para poder ver. Aquí en esta gestión estamos trabajando. Ya vimos la etapa del compromiso. Al igual que en las de Comdev, tenemos que haberle hecho una liquidación donde ya van a ir los documentos de respaldo de la liquidación. Y efectivamente ya tiene un número de liquidación para poder llegar si se dan cuenta, sale ya en estado pagado de forma automática, porque este no genera un pago que hay que ir a hacer, sino que de una vez agota todas las instancias. Para llegar acá tuvimos que haber creado y autorizado la gestión, pero en este caso nosotros vamos a consultarla para ver qué datos o información se le agregan en este sistema en la etapa de la liquidación. Y vemos entonces que contiene el número de liquidación, el NIT, en este caso el beneficiario que es UNOPS, a qué gestión está asociada, todo esto es lo que ya viene de la primera etapa del comprometido. Acá nada más se define si es una liquidación total o es una liquidación parcial. En este caso dice que fue total, que es una ejecución directa, y se pone el documento de respaldo. En este caso, la unidad compradora está trabajando con el tipo de comprobante administrativo de gasto, liquidación de gastos, y su documento de respaldo es el acuerdo 41-2019. Entonces se coloca únicamente el valor de la liquidación, el valor total, porque el detalle de insumos fue generado anteriormente. Y con eso se está efectuando la liquidación. Volvemos a la pantalla anterior y vemos que ya está en estado pagado. Eso quiere decir que también ya se tuvieron que haber agotado. Aquí sí la diferencia es que ya no es devengado, sino que es regularización del devengado. Se tuvieron que haber distribuido montos, generar la regularización y aprobar la regularización. Voy a dar clic aquí para poder observar que tienen que mostrarme también las partidas presupuestarias que fueron aprobadas o que fueron afectadas, mejor dicho, con la regularización. Y aquí efectivamente nos muestra la información de la cabecera y al final el presupuesto a devengar a través de este proceso de regularización. El subproducto, el centro de costo, la estructura programática. Todo esto se da en este momento porque esto no hemos trabajado en ningún momento la preorden, que es la que va asociada a un proceso normal de compra. Todo entonces acá tenemos que consignar los subproductos, los centros de costo y la estructura programática, así como los renglones que se van a afectar, la fuente de financiamiento y los valores. Entonces, de esta manera se trabajó para poder presupuestar la regularización de esta liquidación. Y si regresamos, entonces tendría que tener, esta que estamos trabajando, tendría que tener ya su CUR, así como tiene el COM, también tiene el RDP, clase de registro RDP, que significa regularización normal y de otros gastos que ya están en estado aprobado. La diferencia es eso, ¿verdad? Que ya no genera un COMDEV como el anterior, sino un COM RDP, porque significa regularización. Si le damos imprimir y generar, esperamos que nos lo genere de forma ágil, tendría que mostrarnos el CUR de regularización, donde ya se está agotando entonces los dos momentos del gasto. Efectivamente, aquí ya nos está descargando el archivo y vemos entonces el CUR de clase de registro, regularización de vengado, pago. Quiere decir que este ya no genera ningún pago. Se afectaron las partidas presupuestarias por el monto que se está regularizando, la descripción, y si se dan cuenta está en estado aprobado con la firma electrónica de este usuario, pero ya no genera pago, porque únicamente es una regularización que se está trabajando. Para eso está creada y diseñada esta gestión de gasto que se llama COM RDP. Y con eso pues estamos concluyendo este tipo de gestión.